Apreciados amigos, muy buenos días. Reciban un caluroso saludo de parte de la Unión Peruana del Sur. Estamos iniciando el programa Creciendo en Cristo Fase 1. Y tú que estás conectado ahí, date un tiempo, comparte el enlace y también puedes dejar también los pedidos de oración que tengas para poder orar contigo. Hemos separado este tiempo y este programa para poder reflexionar en la palabra de Dios, estudiar la Biblia y orar. Vamos a iniciar esta programación con una oración. Amado Dios que estás en los cielos, gracias te damos por la vida que nos das. Y ahora, Señor, al iniciar este programa, pedimos tu dirección y tu compañía con nosotros. Acompáñanos, Señor, por amor a Jesús. Amén. Tenemos un momento muy especial y, como debe ser en todo programa, iniciar abriendo la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de reflexión y dejamos el tiempo con el pastor invitado. Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder saludarte en esta ocasión y volvernos a encontrar en un curso más en este momento. Realmente nos sentimos alegres de que puedas estar acompañando junto con nosotros el desarrollo de estas lecciones que tienen como propósito que podamos juntos crecer en el conocimiento de Cristo. La vida cristiana es un constante crecimiento y bienvenido otra vez a la familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los cursos de esta mañana han sido muy importantes y hoy tenemos un tema también muy importante. Para eso quiero empezar contándote una historia. No sé si sucedía contigo en casa, pero cuando algunos niños ya van creciendo, se les va otorgando algún dinerito, alguna propina que ellos van o pueden empezar a administrar, ¿verdad? No sé si tú tienes algún hijo, ¿no? O si tú eres un niño ahí que está recibiendo o no propinas. Creo que la mayoría de los padres de alguna u otra manera tratan de enseñar a sus hijos la administración correcta del dinero. Así que esta es la historia de un niño que recibió de su padre, al terminar la semana, lo que él normalmente recibía. Recibía 10 soles, era un niño muy pequeño, el niño tenía que aprender a administrar sus 10 soles. De esos 10 soles el padre le dio 2 monedas de 5 soles. Así que las puso en su bolsillo y mientras se levantaron temprano el sábado para ir a la iglesia, él separó la moneda que iba a hacer para su ofrenda, así que la guardó en su bolsillo. Y mientras iba caminando, porque iba caminando a la iglesia, no sé si tú tienes ese privilegio de ir caminando a la iglesia porque queda cerca, él iba caminando a la iglesia y con una moneda de esas en la mano y las iba tirando, como todo niño que no puede estar quieto, que tiene que estar jugando con algo, la tiraba al cielo y la agarraba, la tiraba al cielo que rozaban las ramas y la volvía a agarrar. Entre el camino que iban ellos jugando, llegó un momento donde el niño tiró la moneda y cuando cayó no la pudo recoger y empezó a rodar por el borde de la vereda, hasta que llegó al lugar de la alcantarilla y por allí cayó la moneda. Fue corriendo el niño a ver dónde había caído su moneda y vio que era inalcanzable, había desaparecido de su vista. El niño se levantó preocupado, el papá fue corriendo detrás para cuidar que el niño no haga alguna locura y desesperadamente empezó a buscar sus bolsillos y metió la mano al bolsillo y encontró la moneda. Cuando la vio, dijo, uff, y el papá le preguntó, ¿qué pasó? La que se me cayó no era la moneda de mi ofrenda. Aquí está la moneda que le pertenece a Dios. Aunque había perdido la mitad de las propinas que él recibía, él se sentía alegre de que lo más importante, que la moneda de su ofrenda no se había perdido. En Mateo 6, 19 al 21, dice lo siguiente. Dice así, versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará
vuestro corazón. Mi pregunta es, en esta mañana al empezar, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Esta mañana desarrollaremos el tema de las ofrendas, lo que le corresponde a Dios. En la Biblia, la ofrenda representa a Jesús y hoy aprenderemos mucho más de esto. Por eso mi pregunta al empezar este programa es, ¿dónde está tu corazón? Allí está tu tesoro. ¿Estás contento, preocupado por lo que perdiste o estás gozoso por cuidar lo que le pertenece al Señor? Aprendamos juntos esta mañana en esta lección. Que Dios te bendiga y que tengas una vida bendecida al conocer cada día más a Cristo Jesús. Un hermoso mensaje de reflexión que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Muchas gracias, pastor. También tenemos en esta mañana una ofrenda musical. Dejamos este momento con nuestro invitado. Santo, Padre glorioso, venga tu reino a mí, fuerte, grande y piadoso. Libra mi alma del mal, porque tuyo es el reino y todo el poder y tu gloria por los siglos será. Se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo, en el cielo. Santo,
todo el poder y tu gloria por los siglos será. Amén. Y se haga en la tierra tu voluntad, como es hecha en el cielo. En el cielo. Una hermosa alabanza que ha fortalecido nuestros corazones. Y ahora vamos a presentar el tema de esta mañana, que es la ofrenda sistemática. Estamos ya en el noveno día, en la novena lección, y tenemos en el panel que nos acompaña al pastor Daniel Romero, al pastor Ronald Vázquez y al pastor Edinson Vázquez, que van a desarrollar esta lección con nosotros. Dejamos este momento con ellos. Nuevamente estamos, apreciados amigos, con ustedes. Es una alegría llegar a sus hogares. Ahí donde estás, queremos decirte que estamos listos para desarrollar uno de los hábitos que necesitamos entender y practicar, sobre todo. En esta parte del día vamos a hablar acerca de la ofrenda sistemática. Hice una pausa a propósito porque una cosa es ofrendar, pero cuando hablamos de una ofrenda sistemática estamos hablando de una forma habitual, de una forma ya acostumbrada a ser de manera natural también. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque las ofrendas justamente viene a ser la respuesta de gratitud a Dios por todas las bendiciones que Dios nos da cada día. Así que esta mañana quiero presentar al pastor Daniel Romero, está con nosotros, pastor de la clínica Good Hope. Pastor, bienvenido al programa. Gracias, pastor Edison. Me agradecido por estar en este lugar. Muy bien, pastor. También está con nosotros el pastor Ronald Vázquez, secretario ejecutivo y director de mayordomía de la Misión Peruana Central Sur. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Edison. Una alegría estar con ustedes en esta mañana. Muy bien, apreciados amigos, estamos en el marco de Creciendo en Cristo fase 1, fortaleciendo la adoración. Pastor Romero, cuando hablamos de ofrenda, nuestra mente piensa automáticamente en dos asuntos. La ofrenda me hace recordar a Cristo, porque Cristo fue entregado como ofrenda viva por nosotros. Pero la ofrenda también me lleva al otro aspecto financiero, que es la economía, el dinero. Y tenemos que entrar, para poder entender qué es la ofrenda, tenemos que entender primero qué es Cristo en la vida de nosotros, ¿no es cierto? Y cuando yo encuentro que Cristo es quien dio su vida por mí, entonces ahora yo estoy con un corazón dispuesto para adorarle a Él. Por eso que la primera pregunta, pastor, nos va a ayudar a entender en ese contexto de gratitud por la salvación, ¿cuál debe ser la actitud al entregar las ofrendas a Dios? Muy bien. La Biblia responde de la siguiente manera, Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Las ofrendas son voluntarias y de corazón, por lo que hizo Dios. No solamente en la cruz, sino que en Génesis se dio la promesa de la redención. Y la esperanza y las palabras de Dios durante el Antiguo Testamento son estas, ¿no? De corazón y de buena voluntad. Qué bueno, de corazón. Pero pastor, corazón no es sentimiento. Corazón es razón. Exacto, ¿no? En la Biblia corazón es acá el pensamiento, ¿no? Lo que uno tiene en el cerebro, lo que piensa. Y entonces cuando dice la palabra de Dios, dalo de corazón, tengo que pensar, tengo que razonar por qué darlo, en gratitud a mi salvación. Qué alegría, pastor, qué linda respuesta nos ha dado.
y voluntaria, ¿no? Eso es, dar De con manera- alegría. Con alegría, qué bueno. ¿Qué dijera usted, pastor, con respecto a este tema de dar al Señor con voluntad y con alegría? Yo pienso que solo aquello que hacemos con voluntad, con alegría, es aquello en lo que encontramos felicidad al hacerlo. Qué bueno. O sea, es difícil que podamos sentir gozo, alegría, si hacemos algo por presión, ¿no? Por obligación. Por eso es que nuestra actitud, la actitud correcta para ofrendar, es que nazca del corazón. Qué bueno, pastor. Muchas gracias. Y con usted, pastor, ¿a quién representa la ofrenda? Esta es una pregunta importante. Voy a remitirme a lo que dice la palabra de Dios. Y está en Efesios capítulo 5, versículo 2, hermano. Busca ahí en la Biblia y subraya este texto porque es determinante para nosotros considerar el valor de la ofrenda. Efesios capítulo 5, versículo 2. La palabra de Dios dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pastor, la pregunta decía, ¿a quién representa la ofrenda? El texto bíblico de manera explícita dice que Cristo es la ofrenda, que nuestra ofrenda o la ofrenda representa a Cristo Jesús. Y cuando entendemos eso, entonces tenemos que considerar la dimensión de nuestra ofrenda, el sentir de nuestra ofrenda, siendo que esta representa a Cristo. Qué bueno, pastor. Cristo, el prototipo de la ofrenda de Cristo lo vemos en el Edén, ¿no? Cuando Dios sacrificó un cordero para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Desde allí Cristo ya está mostrándose como la ofrenda que iba a ser entregada, no en el alfolí, sino en la cruz, en el Calvario, justamente por nuestra redención. Y todas las ofrendas que se llevaban apuntaban a Cristo. ¿Así es, pastor? Sí, y así como Cristo se dio por amor, Ahí está. nosotros también damos por amor, En gratitud. en gratitud. Qué bueno, pastor. Noé tuvo un acto de salvación de Dios poderoso en el diluvio. Y cuando él descendió del arca, cuando las aguas se secaron, pastor, ¿qué es lo primero que hizo Noé al descender del arca? Fue grato para con Dios. Él vio el milagro de cómo Dios cuidó ese arca. Después de un año, más de un año, salieron del arca. No había granos, no había alimentos, estaban escasos. Pero a pesar de todo, dicen, ni bien Noé salió del arca con su familia, ofrecieron holocausto, ofrenda a Jehová en el altar. O sea, no hay pretexto para decir no tengo, no puedo, me olvidé. No. Dios nos presenta hombres de la Biblia que ofrecieron a Dios de su corazón lo que tenían, lo mejor. Y siendo que estaban más de un año en el arca, bajaron, descendieron, no había alimentación, vegetales. Lo que ellos tenían en el arca era parte de su alimentación. Y ellos pusieron en riesgo su alimentación por dar gratitud a Dios. Eso es lo que siempre se dice, ¿no? Primero Dios en todo. Qué bueno, pastor. Qué bueno entenderlo así, porque alguien podría decir, mira, Dios no le pidió la ofrenda a Noé. No le dijo, Noé, tienes que ofrendarme. Noé descendió y de manera natural, por la salvación, Noé dijo, voy a ofrecer sacrificios a Dios, y sacrificó un animal de cada una de las especies limpias. Qué lindo, pastor. Qué maravilla este acto de gratitud a Dios. Entonces, primero Dios, apreciados hermanos. ¿Qué resalta Pablo de los macedonios? Esta es otra experiencia, pastor. Los macedonios viven en una provincia, justamente de Macedonia, y alrededor habían otras provincias que estaban pasando seguramente alguna necesidad, problemas. Pero cuando los macedonios dan su ofrenda, interesante, resalta Pablo algo de ellos. ¿Qué es lo que resalta, pastor? La experiencia que pastor está describiendo está registrado en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 2. 2 de Corintios 8, 2. Así dice, que en grande prueba de tribulación, repito, que en grande prueba de tribulación,
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto es extraordinario porque se describe la situación que estaban pasando los macedonios. ¿Y cuál era la situación que pasaban? Grande prueba de tribulación. En crisis. Estaban en crisis. ¿Ya? Una crisis terrible. Pero en esa crisis, a pesar de la crisis, ellos entregan sus ofrendas. ¿Poquitas? No, el texto bíblico dice que abundaron. O sea, sus ofrendas eran de mucho valor, de mucho significado, ¿Y lo dieron con qué actitud? con gozo, con gozo. Es importante señalar esto, ¿no? Cómo en medio de la crisis podemos tener gozo. Y el gozo nos motiva a dar las ofrendas, a ser gratos. Y también dice que dieron mucho más que los demás. Pastor, ninguna crisis debe limitarnos el ser fiel a Dios y gratos al Señor con nuestros diezmos y con las ofrendas. No hay manera de que la crisis nos limite. En la Biblia encontramos que los hijos de Dios en las crisis manifiestan su fe, su confianza, su seguridad en el Señor. Qué bueno, pastor. Mire, y justamente los hermanos de Macedonia, ¿Sí? fueron gratos. Las ofrendas fueron para ayudar a los necesitados y para la predicación del Evangelio, para enviar para las misiones, ¿no? O sea, las ofrendas sirven para apoyar el ministerio de la iglesia local. Así es. Y necesitamos apoyar nuestro ministerio de mayordomía para que la iglesia avance. Y alguien cumpliendo su misión. podría decir, oye, pero si alguien está pasando una tribulación, está pasando la pobreza, no le pidas. Ahí está el ejemplo. Pobreza, pero fidelidad. Ahora, no es pedir dinero, es decirle a la persona que está pasando necesidad, mira, en medio de la necesidad tienes que mantener los principios. ¿Por qué no vamos a dar, en medio de la necesidad, no vamos a dar como cuando todo va bien? Cuando hay necesidad se da de manera proporcional y justamente esa es la pregunta que va a venir, pastor. Si hablamos de una ofrenda sistemática, ¿por qué se llamaría ofrenda sistemática, pastor? Por dos razones. A ¿no? ver. La primera, porque es sistémico, tiene que ser siempre. Puede ser semanal, cada semana, puede ser quincenal o puede ser mensual. ¿no? Ah, Eso es sistemático. o sea, conforme yo gano. Efectivamente, si tengo un sueldo mensual, pues hazlo mensual. Si tienes un negocio, pues hazlo semanalmente. O diariamente puede ser también, ¿no? Lo voy Más separando. ¿no? Efectivamente. Entonces, sistemático. Siempre. La iglesia hace su presupuesto porque sabe que el hermano cada mes o cada semana está dando fielmente y a sus gastos para la iglesia. Y la otra debe ser porcentual. ¿Cuánto de porcentaje para tu Dios? La Biblia registra que los hebreos daban un segundo diezmo en ofrendas. Imaginen, hermanos y amigos, si es que la iglesia diera un segundo diezmo en ofrendas. Se levantarían muchos templos. Las iglesias no carecerían de nada. Ayudaríamos a los pobres. Entonces, porcentual implica, ¿qué porcentaje de tus entradas le das de ofrenda al Señor? Empieza de repente con 2%, 1%, 3%, pero que sea sistemático. Y que vaya creciendo después. Y que vaya creciendo. Mide tu fe, ¿verdad? Que vaya creciendo y llega, ojalá todos lleguemos prontito A ver, al pastor, 10%. ahí vamos a hacer aclárenos, pastor, algo. El diezmo yo lo doy, ya doy el 10%. Ese es el diezmo. Pero usted me dice ahora, aparte debo dar un porcentaje de ofrenda. Claro, el diezmo es de Dios. Cuando doy mi diezmo, no estoy dando nada. Ese es de Dios. Estoy devolviendo lo que es de Él. Okay. O sea, recién cuando empiezo a ofrendar, estoy dando lo que es mío. Oh. Del 90% que queda, de allí sale mi ofrenda, un 10%, un 7, 6. Y siendo que Dios cosas. no me exige la ofrenda, ahí yo quiero sacar una aplicación para la vida práctica, en la vida espiritual. Siendo que la ofrenda no es Dios no nos exige, no nos pone un porcentaje, entonces mi gratitud debería estar por encima de la obligación. Porque yo voy a ofrendar en respuesta a la salvación, al amor, a la misericordia. No es que el Señor me perdone y yo tengo que pagar. No es eso, ¿no, pastor? No. Tanto Dios ha hecho por nosotros. Ah, Y como ok. agradecimiento,
somos gratos también con las ofrendas. Entonces, de cada entrada, sea semanal, quincenal, mensual, entonces debo separar un porcentaje. Apreciado hermano, apreciado hermana, aprovecha este consejo maravilloso. Tú que no has empezado todavía, hazlo, inicia a hacerlo y Dios te va a bendecir. Pastor Ronald, el diezmo era la 10ª cría, sea con defectos, sin defectos, si nacía macho o hembra. La 10ª cría se separaba como diezmo en el caso de la ganadería. Pero en la ofrenda, ¿era así también? Vamos a leer lo que dice la Biblia en Levítico 22, versículos 18 al 20. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que presente su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria presentada en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, deberá ofrecer un macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, pues no os será aceptado. Esto es tremendo. Usted ha mencionado muy bien que el diezmo o el ganado, que era considerado como diezmo, independientemente de cuáles quiera que hayan sido sus condiciones físicas, eran aceptados como diezmo. Era la 10ª parte. Sí, pero específicamente hablando de la ofrenda, la indicación era que la ofrenda tenía que ser sin defecto. Muy bien. Sin defecto alguno. ¿Entendemos por qué? Porque la ofrenda representaba ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Cristo, nuestra ofrenda perfecta. Por eso es que en el momento que decidimos, que planificamos, como ha mencionado el pastor Daniel, dar nuestra ofrenda, tenemos que cuidar que sea una ofrenda buena, agradable ante los ojos de Dios. Yo recuerdo con mucho cariño a un tesorero de iglesia. Y él decía: pastor, enseñemos a la iglesia. Era mi tesorero de iglesia donde yo trabajé. Decía: pastor, enseñemos a los hermanos para que separen como ofrenda lo mejor que puedan darle al Señor. Lo mejor. El tesorero entendía muy bien cuál era el sentido de la ofrenda. Muy bien, apreciados amigos, hermanos, hemos aprendido cosas maravillosas esta mañana. Yo me quedo con una gran enseñanza. La ofrenda representa a Cristo. Y por lo tanto, mis ofrendas tienen que ser de manera natural, voluntaria, gratificantes, bondadosas, de plena gratitud a nuestro Dios. Gracias, Pastor Romero. Que el Señor le bendiga por ese lindo consejo de empezar a hacer una ofrenda sistemática empezando con 2, 3, 4, 5%. Y si quieres probar más al Señor, entonces de manera voluntaria pruébale al Señor. Gracias, Pastor Ronald. Nos ha hecho recordar la importancia de dar al Señor ofrendas perfectas. Muy bien, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un merecido, bendecido día y que el Señor les acompañe. Mañana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias a nuestros pastores, Pastor Edinson, Pastor Ronald y nuestro Pastor Daniel Romero, por habernos impartido esta lección, la 9ª lección de la ofrenda sistemática. Queremos que esto sea realmente una realidad en nuestras vidas, que sea un hábito natural en nuestra caminata cristiana, en nuestra vida espiritual. Y queremos terminar este programa allí donde estás orando y también invitándote a que sigamos compartiendo la programación, este enlace, y también puedas dejar tus pedidos de oración en los comentarios. Vamos a orar allí donde estás, inclina tu rostro y oremos. Amado Dios, gracias te damos por este día, por las lecciones impartidas, y ahora, Señor, te pedimos que estés con cada una de las personas que han estado conectadas en este programa, que pueda ser un día de bendición. Acompáñanos, Señor, por amor a Jesús. Amén.